Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Comenzamos entonces con la parte 5 y en esta ocasión vamos a estar estudiando los límites cuando la variable independiente x tiende al infinito. Bien, existen tres casos que se pueden dar cuando la x tiende a infinito. Para todos estos casos que vamos a analizar acá, lo que vamos a hacer es hacer tender a la x a un valor muy grande, o sea, a más infinito. Por supuesto que vale el mismo razonamiento si x tiende a menos infinito. Vamos a comenzar con este primer caso. Supongamos que tenemos una función f cuya gráfica es la que se muestra en la pantalla. Nuestro interrogante entonces será calcular cuánto vale el límite cuando x tiende a más infinito para esta función. Lo cual, en otras palabras, significa lo siguiente. A medida que tomamos valores de x cada vez más hacia la derecha, tenemos que analizar justamente qué va sucediendo con las imágenes de esos valores. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos que podríamos elegir es este que estamos marcando y resulta que por la forma que tiene la función, cuando intentamos buscar su imagen por arriba del eje X o por debajo, podemos darnos cuenta que este punto no tiene imagen, es decir, que no está en el dominio de la función. Si hacemos lo mismo para este otro punto, buscamos la imagen por arriba, por abajo, sucede que tampoco podemos encontrarla. Lo mismo sucede para este otro punto. Si buscamos la imagen arriba del eje X y debajo del eje X, podemos notar que la misma no existe. Y esto sucede porque el dominio de esta función claramente es un conjunto acotado. Esto significa entonces que yo no me voy a poder mover para valores cada vez mayores de la x. Con lo cual vamos a concluir que en este caso no existe el límite cuando x tiende a más infinito para esta función. Vamos a analizar ahora el segundo caso. Imaginemos entonces que tenemos una función como la que estamos mostrando en la pantalla. Mi idea ahora para esta función es nuevamente analizar cuánto vale el límite cuando x tiende a más infinito para esta función. Entonces lo que vamos a hacer es el mismo razonamiento que hicimos con el ejemplo anterior. Vamos a ubicarnos en un punto arbitrario de la x, por ejemplo este, y resulta que voy a buscar su imagen y acá la hemos encontrado. Ahora nos vamos a mover un poco más hacia la derecha y encontramos este otro punto, le vamos a buscar la imagen, ahí la tenemos y listo, ya la hemos encontrado. Y ahora nos vamos a mover aún más hacia la derecha, esto significa justamente que x tiende a más infinito, por ejemplo con este punto vamos a buscar su imagen y allí la hemos encontrado. Fíjense la diferencia entre este caso y el anterior. Pareciera que las imágenes se van acercando al número que estamos marcando con una flechita, es decir, a L. Con lo cual vamos a decir que este límite vale L. Y para culminar esta primera parte vamos a analizar el tercer caso que puede suceder y se trata de funciones que tienen comportamientos como esta que estamos mostrando en la pantalla. Nuevamente lo que queremos buscar es cuánto vale el límite cuando x tiende a más infinito para esta función y vamos a hacer el mismo trabajo. Vamos a tomar por ejemplo este punto, vamos a buscar su imagen, acá la hemos encontrado sobre el eje Y. Ahora vamos a buscar otro punto que esté un poco más hacia la derecha, por ejemplo este. Vamos a buscar su imagen, la tenemos acá, y ya podemos notar que esta imagen es un poco mayor que el del punto anterior. Y ahora vamos a buscar otro punto que esté más hacia la derecha todavía, por ejemplo este. Vamos a buscar su imagen y nuevamente, como pueden observar, este valor de imagen crece respecto de los anteriores. Con lo cual, el comportamiento que van a sufrir estas imágenes es que van a crecer indefinidamente y por lo tanto vamos a decir que el límite cuando x tiende a más infinito para esta función vale más infinito.
Pero quiero hacer una modificación para este tercer caso. Imagínense que también podríamos haber tenido una gráfica como la que estamos mostrando ahora en la pantalla. Y en ese caso, a medida que las X son cada vez mayores, como pueden observar, los valores de Y son cada vez menores. Con lo cual vamos a decir que para ese caso, el límite, cuando X tiende a más infinito de la función, vale menos infinito. Vamos a concentrarnos particularmente en el segundo caso. Voy a trasladar este caso hacia una nueva pantalla y vamos a analizar el límite cuando X tiende a infinito, que es el límite que existe y que recuerden que se trata de un límite finito, por eso hemos tomado el segundo caso. Quiero decir que esa aclaración que hago entre paréntesis me parece necesaria para recordarlos, pero en realidad estrictamente no es necesaria. Vamos a suponer que tenemos una función como la que se muestra en la pantalla y además estamos mostrando a la derecha la definición para este caso de límite. Pero como hacemos siempre, vamos a analizar esta definición. En primer lugar, lo que voy a hacer es leerla en forma literal. Lo que dice es lo siguiente. El límite cuando X tiende a más infinito para esta función es igual al valor L si y solo si para todo epsilon positivo se cumple que existe un n que depende de ese epsilon, tal que cuando tomo cualquier x perteneciente al dominio de la función y ese x además es mayor que ese número n que hemos nombrado, entonces el valor absoluto del valor f de x menos L es menor que un valor epsilon dado. Bien. Toda esta simbología la vamos a trasladar al gráfico para que entiendan que en realidad esto no es tan complicado de entender, sobre todo porque ya hemos estudiado la definición anteriormente y si lo pueden notar hay algunas modificaciones, pero no les quiero adelantar nada, vamos a comenzar. La cosa es así. Cuando decimos que para todo epsilon mayor que 0, significa que tiene que cumplirse para cualquier epsilon que yo tome. Por ejemplo, este que estoy tomando y que estoy mostrando en la pantalla. Eso va a permitir que alrededor del valor L, el cual yo supongo que es el límite, voy a armar un entorno reducido que tiene justamente radio epsilon. Ahí marqué el entorno reducido. Desde los extremos de este entorno voy a tirar líneas horizontales hasta que corten a la gráfica. En este caso solamente lo voy a hacer con el extremo superior. Y luego, a partir de ese punto en donde cortó a la gráfica, vamos a tirar una línea vertical hacia el eje X y allí vamos a encontrar nuestro valor n. Entonces vamos a tomar toda la región que esté desde n hacia la derecha y la estamos sombreando. Recuerden que esto lo hago porque estamos definiendo el límite cuando x tiende a más infinito. Noten también que esta región que estamos marcando en celeste abarca todos los valores de x que efectivamente están en el dominio de la función. Es decir, desde n hacia adelante, justo en este caso, tenemos valores que pertenecen al dominio de la función. Así que entonces lo que tiene que cumplirse es que para cualquier x que yo tome, tiene que cumplirse que la imagen de ese x caiga en el entorno vertical. Esto es lo que significaba valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon. Noten, por ejemplo, que si tomamos este x y calculamos su imagen f de x, que la tenemos allí, esa imagen justamente cae en el entorno vertical. Y como se tiene que cumplir para cualquier epsilon, si nosotros achicáramos esa longitud del radio del entorno vertical, se definiría un nuevo n y la definición se cumpliría de igual manera. Así que bueno, eso es básicamente lo que dice esta definición. Por ahí un trabajo interesante para que hagas es definir vos por tu cuenta el límite cuando x tiende a menos infinito para una función que valga L. Es un trabajo interesante porque te va a ayudar a comprender y a reafirmar un poco mejor estos conceptos. Bien, entonces ahora que hemos estudiado la mayoría de los casos que pueden ocurrir cuando estamos analizando el límite para una función, el álgebra de límites, que ya habíamos estudiado en algunos de los videos anteriores, se extiende
Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es enunciar una serie de propiedades que valen para cualquiera de los casos que hemos ampliado con este último video y el anterior. Vamos a ver. Para la siguiente lista quiero aclarar que al decir x tendiendo a a, ese valor a puede representar tanto un valor finito como puede representar que está tendiendo al infinito. Bien, aclarado eso, vamos a comenzar con la primera propiedad. Si el límite cuando x tiende a a de una función vale más infinito y el límite cuando x tiende a ese mismo valor a de otra función vale g, entonces el límite de la función suma vale más infinito. Con esto quiero decir que lo que sucede es que si uno de los límites vale más infinito y el otro vale g, al sumar esos valores, entonces gana el infinito. El infinito suma más que el valor finito g. Por eso el resultado es más infinito. Vamos a verlo con un ejemplo. Acá en la pantalla estamos mostrando la gráfica de la función de ley f de x igual a 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y noten que cuando queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función, el resultado es más infinito. Por otro lado tenemos esta función que estamos mostrando, que es la función identidad, cuya ley es g de x igual a x. Bueno, nuevamente quiero calcular el límite cuando x tiende a 1, pero ahora para esta función x, y el resultado me da 1. Recuerden que en las funciones afines lo que podemos hacer es directamente reemplazar la x que aparezca por el valor al que tiende. Y ahora vamos a estudiar esta nueva función, una función de la cual yo les estoy ofreciendo su gráfica, pero en realidad no tenemos por qué conocerla, que es la función suma entre las dos anteriores. Esta es h de x igual a 1 sobre x menos 1 al cuadrado más x. Bueno, noten que queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 para esta nueva función suma, y si lo pueden observar desde la gráfica, noten que a medida que me acerco al número 1, tanto por izquierda como por derecha, los valores de y se van haciendo cada vez mayores. Así que entonces este límite, como estamos mostrando en la pantalla, vale más infinito. Y además era justamente lo que enunciaba esta propiedad. Vamos a pasar a una segunda propiedad. Si el límite cuando x tiende a a de una función vale más infinito y el límite cuando x tiende a a de una función g también vale más infinito, entonces el límite de la función suma cuando x tiende al mismo valor también vale más infinito. Pasamos ahora a una tercera propiedad que dice lo siguiente. Si el límite cuando x tiende a a de una función es más infinito y el límite cuando x tiende a a de otra función g es un número positivo g, entonces el límite cuando x tiende a a del producto de estas dos funciones es más infinito. Noten que g tiene que ser positivo porque en la multiplicación de los valores de límites se conserva la regla del signo. Por eso, si el primer límite da más infinito y el segundo es un número positivo, el resultado da más infinito. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos la función de ley f de x igual a x cuadrado. Ustedes ya la conocen, es la parábola matriz, una función cuadrática. Y cuando hacemos el límite, cuando x tiende a menos infinito de esta función x cuadrado, pueden observar que para valores más chicos de la x, los valores de y crecen indefinidamente, o sea, da más infinito. Ahora tenemos una segunda función cuya ley es g de x igual a 2 a la x más 2. Esta es una función exponencial desplazada 2 unidades hacia arriba. Cuando queremos hacer el límite, cuando x tiende a menos infinito, noten que a medida que los valores de x son cada vez más chicos, los de y se van, y entre comillas, estancando en un valor, se van acercando al valor número 2. Así que entonces hasta ahí tenemos un límite que da infinito y otro que da finito. Vamos a plantear ahora la función de ley h de x igual a x cuadrado por 2 a la x más 2, es decir, la función producto. Repito, esta no es una función conocida para ustedes y podemos observar que cuando x tiende a menos infinito, los valores de y se van haciendo cada vez más grandes. Es decir, este límite da más
infinito y nuevamente hemos usado esta propiedad. Paso a una cuarta propiedad que dice lo siguiente. Si el límite cuando x tiende a de una función da infinito, cualquier signo sea, entonces el límite cuando x tiende a de 1 sobre esa función es igual a 0. Vamos a ver el siguiente ejemplo para ilustrar esta propiedad. Vamos a usar la misma función que usamos en la pantalla anterior, la de ley f de x igual a x cuadrado, y en este caso también uso el límite cuando x tiende a menos infinito que habíamos visto que daba más infinito. Ahora vamos a formar la función recíproca que es h de x igual a 1 sobre la ley de la anterior, es decir, x cuadrado, y cuya gráfica es la que estamos mostrando en la pantalla. Como pueden observar, a medida que los valores de x se van haciendo cada vez más chicos, los valores de y se van acercando al número 0. Así que, bueno, ahí tenemos que el límite cuando x tiende a menos infinito para esta función vale 0. Quinta propiedad, si ahora el límite cuando x tiende a de la función vale 0, entonces el límite cuando x tiende a de 1 sobre la función vale infinito. Si notan con lo que habíamos visto en la pantalla anterior, es exactamente al revés lo que sucede acá. Así que voy a tomar de nuevo la parábola matriz de ley f de x igual a x cuadrado, y ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 para esta función, y podemos observar que vale 0. Esto lo podríamos ver desde la gráfica o podríamos reemplazar en la x directamente por 0. Recuerden que habíamos visto esta propiedad. Ahora mostramos la gráfica de la función de ley h de x igual a 1 sobre x cuadrado, y como pueden observar, cuando x tiende a 0, en este caso podemos observar que el límite vale más infinito. Tanto por la izquierda como por la derecha valen más infinito, así que podemos colocar el infinito con el signo más. Vamos a pasar ahora a una propiedad 6 que dice lo siguiente. Si el límite cuando x tiende a de una función es un número finito distinto de 0, y el límite cuando x tiende a de otra función g es igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a de f dividido g vale infinito. Esto usualmente se suele simplificar recordándoles que cuando hacemos números sobre 0 da como resultado infinito. Pero ojo, en el caso de los límites. Recuerden que la división por 0 no existe. Para ejemplificar, vamos a usar el límite cuando x tiende a 4 de la función que se muestra en la pantalla. La de ley menos x menos 2 sobre 2x menos 8 al cuadrado. Entonces, antes de dar el resultado, primero voy a hacer un cálculo auxiliar haciendo el límite del numerador. Si hacemos el límite cuando x tiende a 4 de menos x menos 2, recuerden que al ser esto una función afín, sabíamos, y de hecho lo demostramos, que se puede calcular reemplazando directamente la x que aparece en la ley de la función por el valor al que tiende, es decir, por 4. Entonces voy a hacer la cuenta menos 4 menos 2, y por supuesto este límite me da menos 6. Este sería el valor L distinto de 0. Ahora vamos a hacer el límite cuando x tiende a 4 de la función denominador, es decir, 2x menos 8 al cuadrado. Recuerden ustedes que por propiedad de límite, el límite de una potencia es la potencia de los límites. Así que a esto lo voy a poder escribir como el límite cuando x tiende a 4 de 2x menos 8 elevado al límite cuando x tiende a 4 de 2. El límite que funciona como la base de esta potencia es el límite de una función afín. Así que voy a reemplazar nuevamente la x por 4. Hacemos 2 por 4, 8 menos 8, 0. Así que ahí tenemos el valor de la base que es 0. Y el límite que funciona como exponente es el límite de una constante, que recuerden ustedes que da justamente la constante. Así que por eso escribimos al cuadrado. Entonces 0 al cuadrado nos da 0 y ahí tenemos el límite del denominador. Así que entonces justamente lo que está ocurriendo es el caso de esta propiedad. Tenemos el límite de una división y si hacemos los límites por separado, el del numerador me da un número distinto de 0 y el del denominador me da 0. Con lo cual el resultado de este límite va a ser infinito. Sin embargo, podríamos ser un poco más específicos en este caso en particular y analizar
si por ejemplo le podemos poner un más infinito o un menos infinito. Y eso va a depender del comportamiento que tenga la función alrededor del 4. Entonces lo que voy a hacer es construir una tabla de valores. Acá tenemos una tabla de valores y voy a empezar a escribir números por la izquierda de la x. Por ejemplo, 3,8. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la imagen por la función, es decir, vamos a reemplazar 3,8 en menos x menos 2 sobre 2x menos 8 al cuadrado, y ahí tenemos que su imagen es menos 36,25. Si nos acercamos un poco más al 4, por ejemplo nos ponemos en 3,9, haciendo lo mismo la imagen es menos 147,5. Si nos acercamos un poco más, por ejemplo 3,92, la imagen nos da menos 231,25. Si nos acercamos un poco más, 3,99, la imagen nos da menos 14.975. Y vamos a tomar un punto más cercano todavía, por ejemplo 3,999, y la imagen me da menos 1.499.750. Bien, creo que no hace falta aclarar más. Por la izquierda del 4, los valores de la y se van haciendo cada vez más chicos, es decir, tienden a menos infinito. Si hicieran esto para los valores que se encuentran a la derecha del 4, siempre acercándonos a 4, ahí estamos mostrando la tabla ya construida, pueden notar que tiene exactamente el mismo comportamiento. Así que vamos a decir sin más que el resultado de este límite es menos infinito, y estamos siendo un poco más específicos. Vamos a pasar ahora a una propiedad que es la propiedad número 7, que dice que si el límite cuando x tiende a a de una función es un número L mayor que 1 y el límite cuando x tiende a a de una función g es más infinito, entonces el límite cuando x tiende a a de la potencia f a la g vale más infinito. Es decir, cuando me queda número a la más infinito, me da más infinito, siempre que ese número sea un número mayor que 1. Ahora, en la siguiente propiedad, si sucede lo mismo, si el límite cuando x tiende a a de la función f vale L y es mayor que 1, pero el límite cuando x tiende a a de g vale menos infinito, entonces el límite cuando x tiende a a de la potencia vale 0. Y la última propiedad, la propiedad 9, que me dice lo siguiente. Si el límite cuando x tiende a a de una función vale más infinito y tenemos un número b mayor que 1, el límite cuando x tiende a a del logaritmo en base b de esa función vale más infinito. Para terminar este video y que no se alargue más, yo te voy a dejar un ejemplo y déjame en los comentarios cuál de las tres propiedades estoy aplicando, cuál de estas tres que estamos viendo en la pantalla y cuál sería el resultado o cuáles de las dos preguntas que voy a hacer. A ver, el límite cuando x tiende a 3 de la función x más 1 vale 4. Eso lo sabemos porque es una función afín, podemos reemplazar directamente. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 3 de la función de ley menos 1 sobre x menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto vale? Esa es la primera pregunta que tengo. Y como última pregunta tengo la siguiente. El límite cuando x tiende a 3 de la expresión x más 1 elevado a la menos 1 sobre x menos 3 al cuadrado. Te invito a que lo resuelvas y me los dejes en los comentarios. Con esto terminamos esta parte 5 del capítulo de límites y nos vemos en la próxima. ¡Chao!